Hebreos 3 del 7 al 12. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día. El mensaje, le puse un nombre, es fe versus incredulidad. Fe versus incredulidad. Aquí vamos a ver una confrontación gigantesca entre estas dos cosas, la fe y la incredulidad. Aquí el apóstol Pablo, se tiene entendido que fue él el que escribió Hebreos, está recordándole a la gente un hecho que había ocurrido hace muchísimos años. Un hecho que había ocurrido hace como 1400 años. Les dice a ellos: cuídense que no tengan la misma actitud que tuvieron ellos, que le provocaron a Dios. Es tan interesante poder leer la Biblia en donde nosotros podemos ver qué piensa Dios de las cosas, ¿verdad? Nosotros cuando nos relacionamos con alguien podemos decir algo y no sabemos qué piensa la otra persona, pero la Biblia nos dice claramente qué piensa Dios en cuanto a cierto y determinado tipo de actitud o conducta que tenían ellos, y nosotros podemos también reflejar eso, podemos saber si a Dios le gusta o a Dios no le gusta. Acá el apóstol dice claramente que le hicieron enojar a Dios, le tentaron, le molestaron a Dios, y Dios toma una acción contra este pueblo. También dice que había un corazón malo de incredulidad en ellos, y advierte que no haya ese corazón en ustedes, que no haya, que esto no les ocurra a ustedes. Dice: antes exhortaos unos a otros cada día. Es bueno que nos exhortemos. Decirle al de al lado: es bueno que me exhortes. En este tiempo con la gente se enoja porque se le exhorta. En otra palabra, se le reta, ¿verdad? Exhortar es retar, es indicar que está haciendo mal. La palabra nos dice, ¿y cuándo dice que debemos exhortar? ¿Qué dice? Dice cada día, ¿verdad? Hay algunos como yo que es exhortado más de una vez en el día. Ese ya es un abuso, ¿verdad? Pero necesitamos ser exhortados, necesitamos ser observados, necesitamos, y esto es a través de la palabra de Dios, necesitamos. Y el apóstol le dice a ellos: ¿se acuerdan del día de la provocación, el día de la ira, el día que el pueblo le hizo enojar a Dios? Enseguida vamos a mirar en el pasaje el hecho mismo, pero acá el apóstol les hace acordar a ellos que ese pueblo que le hizo enojar a Dios, que le tentó a Dios, que le provocó a Dios, fue porque tenía un corazón incrédulo. Sigue el pasaje, yo voy a leer porque salté algunas cosas. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿Y no fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué no pudieron entrar? A causa de incredulidad. Realmente nosotros somos muy livianos cuando hablamos de incredulidad, ¿verdad? Tratamos como que en algún momento se nos va a revelar. Yo mismo hago eso, ¿verdad? En algún momento, ahora nomás soy débil, soy frágil, soy qué sé yo, soy qué sé cuánto. Pero el Señor ve la incredulidad
como algo muy grave. Siguiendo el pasaje, en el 4, 1 y 2 de Hebreos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Tenemos que oír la palabra de Dios con fe. Ese pueblo conocía la palabra, pero no oyó la palabra con fe. Por favor, vayamos a Números capítulo 13. Ahí vamos a ver cuál fue la confrontación, cuál fue el problema, por qué Dios se enojó tanto con este pueblo. El pueblo de Israel tenía una promesa desde hacía 600 años. Dios le había prometido a Abraham: Abraham, te voy a dar una tierra hermosa donde fluye leche y miel. Y el pueblo eso lo sabía porque su papá le contó a su hijo, su papá le contó a su abuelo, y venía de generación en generación. La transcripción y la comunicación era verbal. Todos sabían que Dios les había prometido una tierra hermosa, una tierra propia donde fluye leche y miel. Estuve hace poco en un velorio y decía que el muerto no le gustaba ni la leche ni la miel, ¿verdad? Entonces no le atraía la tierra prometida, pero le dijeron: también se toma vino ahí, y ahí sí le gustó, dice. Entonces, leche y miel se refiere a la abundancia, que va a haber de todo, que Dios va a proveernos todas nuestras necesidades. Entonces había una promesa dada hace 600 años a Abraham, a Isaac, a Jacob, y esa promesa venía de padre a hijos, de padre a hijos, de generación a generación, en donde Dios le decía: yo te voy a dar una tierra, hermosa tierra, una tierra extraordinaria, una tierra que tiene todo lo que vos necesitas. Y llegó el día después de tantos años. 600 años pasó desde la primera promesa. Llegó el día. El pueblo fue esclavo 400 años, pero Dios se acordó de ellos. Y llegó el día. Decí conmigo: llegó el día. Llegó el día de entrar. El día que esperaron y anhelaron muchos, de generación a generación. Dijeron: Dios nos va a bendecir, Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios, en el cual Dios puso un propósito, el pueblo que va a llevar su gloria a esta tierra. Ese es el pueblo que somos, y Dios nos había prometido una tierra, y llegó el día. En Números 13 llegó el día, y este día lo podían salvar con 5 o con 1. ¿Y cuánto sacó el pueblo? Vamos a Números 13, por favor, 13 del 17 al 20. En Números 13, 14, 15 está todo el relato. Obviamente no vamos a leer todo el relato, vamos a dejarlo para que usted en su casa después vaya y lea qué pasó, cómo pasó, con quién pasó. Pero en Números 13, 17 al 20 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Eligieron a 12 personas, un príncipe, una persona destacada de cada pueblo. Eran 12 tribus. Entonces Moisés elige a 12 y les envía. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negüey y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas.
¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Aquí Moisés envía a 12 personas, uno de cada tribu, para que cada uno venga y le cuente a su tribu lo que Dios les estaba a punto de dar. Y estas 12 personas subieron. ¿Dios sabía o no sabía lo que había en la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Dios le podía revelar nomás a ellos. ¿Para qué tanto? Moisés recibió tanta revelación, tanta luz, tanto le dio Dios. Podía decirle, ahí anda, ve, ahí te envió un mail y ahí está todo, hay fotos y todo, o sea, sin problema. Dios podía mostrarle a él, pero Dios estaba empujando a su pueblo a tener un espíritu de conquista. Y le dicen, vayan y vean. Y le describe Moisés, le dice, Moisés no pasaba, le dice, díganme si las ciudades son grandes, chicas, si ellos tienen campamento, si están fortificados, si la tierra es fértil, si hay árboles o no hay árboles, si hay fruta o no hay, si qué clase de gente hay, si son buenos, son malos. O sea, vayan y entren. Y entraron los 12 espías. ¿Y cuál fue el reporte de ellos? Ellos volvieron después de recorrer 40 días. Lo hacían a pie, tenían que ponerse de acuerdo, vos te vas acá, yo te voy acá. No sé si se fueron todos juntos, creo probablemente se hayan ido todos juntos. Le llevó 40 días recorrer toda la tierra prometida por Dios a Abraham hace 600 años. ¿De quién era la tierra? La tierra era del Señor, que se les daba a ellos. Entonces el reporte de ellos en el 30 y el 31 dice: entonces Caleb, que era uno de los que fueron, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Diga conmigo: más podremos nosotros. Más podremos. Ese fue el reporte de Caleb. Caleb y Josué trajeron un mismo reporte. Más podremos. Diga otra vez conmigo: más podremos. Más podremos. Ese fue el reporte. Era más podremos, dijo Caleb. Vio la tierra, vio todo lo que había y dijo: más podremos. Pero a reglón seguido, el versículo 31 demuestra el corazón del pueblo. Un corazón incrédulo, lo que nos dice en Hebreos, que por qué le hicieron enojar a Dios. Y dice el 31: mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podremos. Una gran confrontación. Se confronta el podremos con el no podremos. Caleb y Josué le dice: podremos más que ellos. Y los 10 dice: no podremos. Una gran confrontación entre la fe y la incredulidad. Ese no podremos ofendió a Dios, porque no era solamente una falta en nuestra capacidad. No, yo soy débil, yo soy flojo, yo hoy no estoy bien. Dios ve mucho más allá, y Dios ve en este no podremos un corazón incrédulo, un corazón que rechaza todo lo que Él promete, que rechaza toda su fuerza, toda su capacidad, todo su amor, toda su disposición, todo lo que Él preparó desde hace tiempo. Este pueblo dijo: no podremos. Vemos que acá se confronta la fe con la incredulidad, y la fe se alimenta de la verdad de lo que Dios dice. Vamos a ver de qué se alimenta la fe y de qué se alimenta la incredulidad. ¿Por qué dijo Josué y Caleb sí podremos? Porque ellos fueron alimentados de lo que Dios dijo. Dios dijo: sí podremos. Dios dijo: yo les doy. Dios dijo: yo les prometí, yo estaré con ustedes. Dios dijo: yo voy a ir delante. Dios les mostró a través del desierto cómo Él podía
ayudarles, cómo Él podía levantarles y cómo Él podía traer un pueblo débil, un pueblo que no era guerrero, cómo ese pueblo podía conquistar una gran nación como la nación de Egipto. Esta gente, estos hermanos, estos judíos, estos hebreos, ellos habían salido hace muy poco de Egipto. Egipto era la nación más poderosa de la región. No había otra nación como Egipto. Egipto dominaba sobre todo, pero Dios levantó a su pueblo y venció a esa nación el Señor con la fuerza de su poder. Entonces de esto se alimentó Caleb y Josué. Sí podremos, dijeron. La fe se alimenta de la verdad de Dios. La fe se alimenta de lo que Dios dice. Dios dice algo sobre tu vida y sobre tu familia. Tu fe se debe alimentar de eso. Usted tiene que comer de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Nosotros vemos que dice, Dios había prometido a Abraham hace 600 años la tierra de Canaán como posesión perpetua, y esta promesa se había reiterado a toda su descendencia. Josué y Caleb se pararon sobre las promesas de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo dice en Corintios, porque andamos por fe y no por vista. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del faraón, dice sobre Moisés. Entonces la fe se alimenta de la palabra de Dios. Usted debe alimentarse de la palabra de Dios, porque la incredulidad se alimenta de la realidad y de las circunstancias. Dijeron los 10 espías, nosotros llegamos a la tierra. Escuche el relato, escuche cómo ellos veían, escuche cómo ellos creían, porque es lo que ellos dijeron. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Sí, es linda con la tierra, y cierto es lo que vos dijiste, fluye leche y miel. O sea, le confirman a Dios, es súper linda la tierra, está súper bien, vos tenías razón, cierto era lo que dijo Dios, súper lindo. Pero, ¿cuántas veces nosotros dijimos, pero? Yo estoy seguro que hay que dar el diezmo, que Dios es fiel, Nambrena luego que Él es dueño del oro y la plata. Yo sé, pero mi cuota de mi préstamo, hermano, no puedo. Pero vos sabés que, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos alguna vez pero? ¿Usted dijo alguna vez pero? ¿Verdad? O sea, Dios puede sanarme, pero vos sabés que vos sabés, ¿verdad? Entonces hay ese pero. El pueblo le dijo, sí, esa leche fluye, leche y miel, de la gran flauta de ese lugar, pero... Entonces la incredulidad se alimenta de la realidad y las circunstancias. Dijeron ellos, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos trajeron un racimo de uva entre 2 personas. A nosotros en casa nos encanta la uva y es carísima la uva, y se come solamente cuando hay época de mucha uva, que es más barato, ¿verdad? Pero en ese lugar ellos dicen que entre 2 agarraron un racimo de uva. Y se imagina la uva sandía lento era, ¿verdad? Una uva grande. Ellos le dijeron, mira lo que trajimos de allá, cierto es lo que dice Dios, ¿verdad? Pero yo le creo a Dios, pero, ¿verdad? Yo creo que Dios es bueno, pero yo creo que Dios provee, pero ¿quién pone el pero? La incredulidad. Dice, les muestra el fruto de la tierra. Acá está el fruto, hey. Mas el pueblo que habita, acá está el pero, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Nehuey, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. La incredulidad se alimenta de las circunstancias, de la realidad de lo que está alrededor nuestro. La incredulidad fue alimentada grandemente por estos 10. Dice: es hermoso, es cierto lo que Dios nos va a dar, pero allá están los gigantes, raza de gigantes, los hijos de Anac. Allá están los anaseos, están los jebuseos, están esparcidos por todos lados. Es muy difícil, es una tierra que traga a sus moradores, mopios y cuero y coata, que tragan a sus moradores. Dice: nosotros nos sentíamos como langostas frente a ellos, y así nosotros le parecíamos. Como ellos sabían cómo le parecían. Le preguntaron, le dije: disculpe, Señor, yo soy hebreo y Dios me dio esta tierra, ¿cómo usted me ve? ¿Y qué le dijeron? Yo te veo como langosta. ¿Sí? Es así, ¿vio? Nosotros le parecíamos a ellos, y así le parecíamos. La incredulidad se alimenta de las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia por la cual estás pasando? Si vos le vas a contar a Dios tus circunstancias, a Dios no le importa nuestra circunstancia. A Él le importa la verdad, a Él le importa lo que Él dijo, porque Él sabe que Él puede hacerlo por nosotros. Amén. A Dios no le importan las circunstancias. Dios sabía que estaban los anaseos ahí. Dios sabía que era una tierra, porque obviamente donde hay mucha riqueza están los pueblos más fuertes. Así fue siempre. Donde hay en África, cuando se iban los misioneros, ellos sabían que donde había agua, ahí estaban los pueblos más fuertes, los pueblos más bravos. Y si vos querías conquistar, tenías que ser más fuerte que ellos. Entonces, la incredulidad se alimenta de las circunstancias, de las realidades, de lo que el ojo ve. Pero la fe se alimenta de lo que Dios ve y de la palabra de Dios. Usted no puede enfrentar la vida, usted no puede tener un espíritu de conquista si usted se alimenta de las realidades, de sus circunstancias. No puedo, no tengo, no voy a ver, no voy a alcanzar. No, mis hijos siempre luego, todos los hijos de mi barrio luego no prosperan. Ellos así nomás luego, con que consiga un trabajo de sueldo mínimo, yo ya estoy contento, que quiero que termine el colegio para que empiece a trabajar. Pero si Dios te está prometiendo algo mejor, Dios te está prometiendo que nosotros vamos a hacer luz a las naciones. Dios nos está prometiendo que nosotros vamos a hacer cabeza y no cola. Pero la circunstancia me dice que nosotros fuimos siempre cola, siempre fuimos cola. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer cola siempre. La circunstancia me dice: vos siempre fuiste cola. Tu papá fue cola, tu abuelo fue cola. Yo sé cómo era mi papá, yo sé cómo era el entorno, pero la palabra de Dios dice que yo voy a ser cabeza, no cola. La circunstancia me dice: vos vas a ser cola, vos tenés que ser adúltero, vos tenés que ser malo. Pero la fe se alimenta de la palabra de Dios. La fe se alimenta de lo que Dios dice, no de lo que dice el de la despensa, no de lo que dice el del barrio, no lo que dice tu circunstancia, porque la incredulidad se alimenta de las circunstancias. La fe engendra confianza. Su lenguaje es lenguaje de victoria. La fe engendra confianza. Diga conmigo: la fe engendra confianza. Usted no se va a quedar solo con la fe engendra algo. Usted se tiene que embarazar de fe. Cuando usted mira la palabra de Dios y su corazón se inflama con fe, usted se embaraza de confianza. Le voy a leer lo que dijo
Caleb dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. La fe engendra confianza. ¿Qué dijo Caleb? ¿Qué haríamos nosotros ahí? ¿Cómo dice? Nosotros le comeremos como a pan. ¿Cómo se veían los otros? ¿Cómo ve la incredulidad? ¿Cómo ve? Somos langostas, dice. Y este dice: nosotros como a pan le vamos a comer. Dios va a estar con nosotros. Va a ser demasiado fácil. Entremos en ese lugar, porque la fe engendra confianza. Embarácese de fe. Llénese de la palabra de Dios. Lo que Dios dice produce en mi fe, porque la fe viene por el oír, y la palabra de Dios, no mis circunstancias. Entonces usted tiene que embarazarse de fe y engendra confianza. La incredulidad engendra rebelión. Su lenguaje es la queja. Le voy a decir lo que decían ellos, los otros. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. El lenguaje, ¿cuál es? Es la queja. La queja. Dice: y se quejaron contra Moisés todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno a otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. La incredulidad engendra rebelión. Su lenguaje es la queja. Ellos dijeron: ¿por qué Dios nos trajo? Dios no nos ama. Dios quiere que nuestros hijos y nuestras mujeres sean por presa. Cuando usted se alimenta de las circunstancias, usted se llena de incredulidad, y eso engendra rebeldía. No vemos como Dios ve. Le vemos a Dios como un Dios sin propósito, haciéndonos mal, queriendo nuestro daño. Pero usted no se llene de incredulidad. Venimos del pasaje de Hebreos, en donde dice Dios que esta gente que le tentó y le molestó y le hizo enojar. La incredulidad engendra rebelión, y su lenguaje es la queja. ¿Cuántos se quejaron esta semana de algo? Bueno, 4 se quejaron, está bien, estamos en una congregación sin quejas. 5, gracias hermano. 6, no levantaste la mano. Bueno, entonces cuando usted ve las circunstancias, usted se está alimentando, pero usted está alimentando su incredulidad, y esa incredulidad va a generar rebelión. Va a generar rebelión. Dice: la actitud de la incredulidad es el pesimismo. Usted le ve a este pueblo pesimista. La fe da a luz, ya para ir terminando, la fe da a luz vida. La fe da a luz porque se embarazó de fe. Usted se embaraza de fe, usted escucha la palabra de Dios, usted cree en lo que Dios dice, usted lee su Biblia todos los días. Su Biblia le dice qué va a pasar con usted. Sus circunstancias le dicen: imagina, está mal tal cosa, no cree fulano, se quiere ir de la casa tu hijo. Eso te dice las circunstancias. Yo tengo circunstancias complicadas como cada uno de ustedes. No, él está en contra, no quiere saber nada de vos. Dice: la economía no te alcanza. Dice: no, vos no vas a lo cambiar y la circunstancia. Pero vos no le haces caso a las circunstancias, ¿verdad? Porque vos no vas a alimentar tu incredulidad, sino que al contrario vas a matar tu incredulidad de hambre. Decirle al de al lado: mata tu incredulidad de hambre. Decirle al de al lado:
que tu incredulidad se muera de hambre, que se muera de hambre, que se muera de hambre y que tu fe sea alimentada. Y la palabra de Dios me dice, cuando yo leo, me dice que yo soy más victorioso, soy victorioso cada día. Dice que Él me ama. Dice que yo tengo que andar por fe, no por vista. Me dice que Él tiene recursos ilimitados para mí. Me dice que los deseos de Él para mi vida son de bien, para recibir y esperar el fin que yo quiero. Me dice que Él tiene cuidado de mí. Hay gente que le duele algo y ya dice cáncer. Hey. ¿Conoce alguno de esos? Yo conozco, ¿verdad? Lo que le duele, cáncer. Hey, ¿verdad? ¿Sí? Le duele, pues. Le duele le duele aquel. ¿A cuántos le salió alguna vez un puntito blanco en su piel y dijo lepra? ¿Verdad? ¿Cuántos? Hay de eso. Yo conozco. Dice lepra. ¿Verdad? Entonces, pero hay familias en donde sí la depresión, la enfermedad reina en ese lugar. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros para romper esa circunstancia. Nosotros fuimos transformados por Él porque hay una verdad que se sobrepone a toda la realidad que está en nuestro entorno. Nosotros no nos alimentamos de las circunstancias y la realidad, porque sí es cierto, ya supe, sí es cierto, pero la verdad de Dios es sobre todas las cosas. Entonces la fe da a luz vida. Si usted se embarazó de fe, engendró confianza, usted va a dar luz vida. Dice el pasaje final en Números, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb y Josué fueron los únicos dos espías que entraron en la tierra y lo hicieron después de 40 años. Cuando el pueblo estaba a punto de entrar, Dios les dice: den vuelta y regresen al desierto. Y estuvieron en el desierto 1 año por cada día que inspeccionaron la tierra, 40 años. El único que entró mayor a 20 años en esa época fue Caleb y Josué. Y le dijo la promesa para Josué: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. La fe engendra vida. La fe engendra vida y la fe viene por el oír. Y nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Usted no mire sus circunstancias, usted no mire su alrededor. Si lo hace, hágalo para orar y hágalo para decir: Señor, yo te entrego esta circunstancia por la cual estoy pasando. Y declare usted vida y paz de Dios. Declare la palabra del Señor. La incredulidad da a luz muerte a los propósitos de Dios en nuestra vida. Hermanos, dice el pasaje de donde venimos, de Hebreos, dice: temamos de no caer en la provocación a Dios. Temamos. A veces tenemos ¿qué haríamos nosotros? ¿Saben qué? Esta gente, al día siguiente, cuando Dios le dice: vayan al desierto y ahí van a estar 40 años, esta gente al día siguiente se despierta y ¿sabe qué decide hacer? ¿Qué decide hacer? Ya me dijeron, ya no le pregunte más a la gente, me dice, porque este no es un diálogo, este es una prédica, ¿verdad? Pero igual me quiero despertarle a usted, ¿verdad? ¿Sabe qué hicieron? Se durmieron esa noche llorando, dijeron: Dios es malo, quiere solo nuestra muerte. Aquí vamos a morir todos. Se imaginan qué habrán soñado esa noche, ¿verdad?
¿Y qué decide hacer esa gente al día siguiente? Se despierta. ¿Y qué decide hacer? Dígame. Dice, vamos a pasar. ¿Verdad? Y Moisés le dice, no, esto también les va a salir mal. Si Dios ya dijo que no vamos a entrar, porque ahora vos decidís entrar. Pero ¿qué haríamos usted y yo? ¿Qué hubiéramos hecho con ellos? Y bueno, está bien, si ya te arrepentiste, te vamos a dar lugar, está bien, vamos a entrar ahora, ya te arrepentiste, ¿verdad? Pero evidentemente Dios ve el corazón y era un corazón incrédulo. Entonces Dios dice, no van a entrar. Muchos de nosotros somos así muy paternalistas, pero Dios va mucho más allá del deseo de lo que queríamos hacer. Solamente mira el corazón. Dice, muerte a los propósitos de Dios. La incredulidad da luz la muerte. Dice, todos los que vieron mi gloria, dijo Dios, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y juré a sus padres, no, ninguno de ellos entrará. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. La incredulidad da a luz muerte. La fe da a luz vida. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, dice en Deuteronomio 28. Escoge pues la vida. Entonces escojamos la vida, escojamos la fe, escojamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Embaracémonos de fe, oyendo, leyendo y alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Cierra tus ojos.